Buenas tardes. Uy. Okay. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este magnífico evento. El escenario es extraordinario, el Teatro Nacional va a acoger aquí las mejores ideas para enfocar mejor y de qué manera podamos incluir a más en la próxima década con un crecimiento económico. Quiero invitar a estar con nosotros en este conversatorio al ministro de Economía, Alonso Segura, quien viene de inmediato, a quien vamos a recibir, por supuesto, con un gran aplauso. Muchas gracias, ministro. Bienvenido. De inmediato le vamos a dar también la bienvenida a una persona muy querida en el Perú, a Richard Webb, expresidente del Banco Central de Reserva, director del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenido, welcome. Y un aplauso mayor porque siempre a nuestros invitados hay que darle la calidez de lo que significa el marco del Perú. A Mitsushiro Furusawa, subdirector general del Fondo Monetario Internacional, está con nosotros. También nos acompaña el señor Santiago Levy, que es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, por favor. Y como para cerrar este panel de invitados, empezamos con una señora y terminamos con una señora, como decía aquí el ministro de Economía, para arroparlos bien a estos muchachos. Está con nosotros Alicia Bárcena, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bienvenida. Por favor, los invito a sentarse. Muchas gracias por estar aquí. Y, en fin, vamos a realizar un panel dinámico. Vamos a hacer una primera parte, vamos a escuchar el punto de vista de nuestros invitados respecto a este gran tema, que es un tema que en los últimos 15 años nos ha dado la posibilidad de sacar muchísima gente de la pobreza. El tema es la inclusión social y el crecimiento. Y para hacerlo de una manera de intercambio con todos ustedes, vamos a escuchar cada una de las posiciones en los temas que vamos a plantear, pero en algún momento les vamos a pedir también las preguntas del público para poderlas acercar hacia nuestros panelistas. Yo les pido a los panelistas también que en el momento que entiendan que pueden complementar el punto de vista de alguno de ellos, que simplemente me haga una seña para poder hacer un intercambio mucho más rico y mucho más coloquial, para que estemos todos en un enfoque real de lo que verdaderamente queremos realizar esta tarde. La primera ronda está vinculada al crecimiento e inclusión, las últimas tendencias y retos de futuro. Yo quisiera empezar con nuestro invitado especial, el señor Furusawa, para hablar sobre los factores claves de esta inclusión en América Latina, the key factors about the inclusion and social inclusion that will be very good for us to know. La inclusión y la inclusión social para poder entender exactamente. Muchísimas gracias. Lamento mucho no hablar castellano, pero me parece que hay varios factores claves que podemos ver. El primero es el grupo económico robusto
que ha creado muchas oportunidades y ha reducido la desigualdad, pero no solo hay condiciones externas e internas favorables, sino también tenemos otro punto que es la positiva estabilidad macro. Tenemos una política macroeconómica muy saludable, incluyendo sistemas que dan estabilidad, y eso también son un fundamento para reducir la pobreza y la desigualdad. Y una política innovadora y bien establecida para poder hacer programas de transferencias de dinero también ha ayudado muchísimo. Bueno, estos factores han contribuido a las mejoras y a la reducción respecto de desigualdad y pobreza. Entonces, ¿incluir para crecer o crecer para incluir? Porque hay muchos que nos preguntamos que esa posibilidad cambia desde la perspectiva que uno le ponga dentro de los programas sociales y las tendencias económicas de cada país. Sí, gracias, Mónica. Bueno, yo creo que ya está incluido en la respuesta que se acaba de dar, ¿no? Se mencionaron 3 factores. El primero son las condiciones macroeconómicas favorables que vive la región. Segundo, el buen manejo, digamos, las políticas macroeconómicas en general, que de alguna manera Lesoto tipifica una dirección de causalidad que es la llamada estrategia crecer para incluir, ¿no? Pero lo que es importante es el tercer punto que acaba de mencionar, que es la causalidad inversa, que es incluir para crecer las políticas sociales, que es lo que en el gobierno del presidente Ollanta Humala hemos sostenido todo el tiempo. La parte que faltaba impulsar y afinar es esa causalidad inversa, que es fundamental sobre todo por 2 razones. Lo primero, porque te permite llegar a las poblaciones más vulnerables. La estrategia de crecimiento para reducir pobreza te puede funcionar más para segmentos que están más cerca de salir de la pobreza, pero para pobreza extrema es muy difícil, porque son personas muy vulnerables a los que es muy difícil llegar. Y lo segundo es la dirección de causalidad de crecimiento hacia reducción de, o mejor, indicadores sociales, también en un contexto como el que vive América Latina, como que vive el mundo, claramente se ha debilitado. Y es lógico por las condiciones que se viven. Entonces es fundamental. Y yo creo que ha sido muy oportuno que el gobierno le diera toda esta articulación e impulsara de manera decidida los programas sociales de manera articulada, que te están permitiendo en un contexto menos favorable que continúes reduciendo tanto la pobreza como la pobreza extrema. Y hay un tercer elemento, y es que en el caso del Perú hemos reducido pobreza a la vez que hemos reducido desigualdad. Estas políticas también deberían permitirte lograr un crecimiento más equitativo. Dirigiría la pregunta hacia el señor Santiago Levy respecto al tema de la inclusión financiera, porque muy importante es enfocar el tema de programas sociales, pero más importante que eso es incluirlos dentro del sistema, no solamente laboral, sino financiero. ¿Podría hacer un análisis de ese enfoque? Claro que sí, Mónica. Primero, un agradecimiento al Fondo Monetario Internacional por la invitación y un gusto estar aquí. Yo de hecho pondría la inclusión en materia social adelante de la inclusión en materia financiera. Ajá. Y creo que el elemento clave y el talón de Aquiles en América Latina en materia de inclusión social tiene que ver con el mercado de trabajo. El mecanismo que más segmenta a la población en América Latina es el mercado de trabajo, que segmenta aproximadamente para la región como un todo a más del 50% de la población en una cosa que llamamos informales y al otro 50% de la población que llamamos formales. Pensemos en una persona, varón, que trabajó, estudió hasta, qué sé yo, tercero de secundaria, 2 personas idénticas que tienen los mismos años de escolaridad,
Uno acaba en un trabajo formal, el otro acaba en un trabajo informal. Uno tiene derecho a una pensión, el otro no tiene derecho a una pensión. Uno tiene derecho a un seguro de vida, el otro no tiene derecho a un seguro de vida. Mientras tengamos mercados laborales que segmenten a la población y den derechos asimétricos en función del estatus, vamos a tener siempre sociedades segmentadas. Y eso domina por mucho al acceso al sistema financiero. En mi opinión personal, la mayor oportunidad que tiene América Latina para lograr simultáneamente el crecimiento con inclusión social es hacer reformas profundas de sus sistemas de aseguramiento social y sus mercados laborales para integrar a todos los trabajadores en un solo sistema de seguridad social con derechos únicos para todos y que les dé a todos acceso a trabajos igualmente productivos y acceso a oportunidades que hoy en día no tienen. El señor Richard Webb podría enfocar el tema del marco normativo, porque es importante el tema de la oportunidad laboral, oportunidad de trabajo, dentro de mundos que tienen un porcentaje muy amplio de informalidad. Pero el marco normativo es el que conduce a algunos países a tener una mayor velocidad que otros. O sea, ¿cómo debería estar, digamos, limitado ese marco o enfocado ese marco? Bueno, lo especial que se observa en el caso peruano, y creo que en algún grado se ha dado en mucho de América Latina, pero más en el Perú, ha sido un desarrollo extraordinario de los grupos de más bajos ingresos, que son mayormente agricultores o trabajadores informales en las ciudades. El grado de inclusión que se ha dado ha sido mucho mayor ahí que la mejora en la situación de la población de más alto nivel y formal. Los datos ya son muy convincentes. Hay buenas estadísticas los últimos 10 años y algo más también para atrás. Entonces ya es muy claro que se ha producido un fenómeno que no encaja muy fácilmente en todas las explicaciones y las teorías que hemos estado manejando. Es que aquí el desarrollo principal se ha dado en el nivel más bajo y más que nada a través del trabajo propio de la gente. Se ha elevado la productividad del pequeño campesino y también del trabajador informal en las ciudades. Entonces yo creo que para pensar para adelante, cómo mantener esto y cómo asegurar que continúa, sería bien importante tratar de entender mejor por cómo se ha dado lo que ya se dio. Esa es mi recomendación. ¿Y qué falta para que se dé mejor? Para que continúe, sí. Claro. Y en el caso de los diferentes países, señora Bárcena, ¿qué ha sido más, digamos, cuál ha sido el trabajo óptimo que pueden haber hecho algunos y no tan de tanta calidad que han hecho otros, para que haya una diferencia entre el crecimiento de unos y otros? Porque América Latina en general ha tenido una buena década en términos de crecimiento económico, pero unos han funcionado mejor que otros. ¿Por qué? Bueno, primero que nada creo que vale la pena, agradecer por supuesto la invitación, muchas gracias. Yo quisiera decir que hay que distinguir varias cosas. Primero, no es lo mismo la pobreza que la desigualdad. Claro. Y América Latina y el Caribe han avanzado mucho en pobreza, en erradicar o disminuir la pobreza en forma muy importante. Nosotros hemos medido desde 1990 a 2015, este año ya, el cumplimiento de lo que se llama los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y hemos visto cómo la región logró bajar de 48% de pobreza a 28%, casi 20 puntos porcentuales. Yo diría un compromiso de todos los países por realmente abordar el tema de la pobreza. Y en pobreza extrema del 22% al 12%, realmente un gran esfuerzo. ¿Cómo lo han logrado? Primero hay que entender que hay tres realidades muy diferentes. Uno es el Caribe, otro es Centroamérica y México y otro Sudamérica. La década, digamos, la década de los 90 fue una década de focalización yo diría, a los grupos más vulnerables, y se hizo a partir, por ejemplo, de
de programas de transferencias condicionadas, muy exitosas en América Latina, por cierto, empezando por Brasil, por México, Perú tiene su propio programa. Prácticamente hoy todos los países tienen este programa de transferencias condicionadas, que consiste obviamente en dirigir esfuerzos fiscales para las poblaciones más vulnerables, más pobres, las familias. Eso empoderó de alguna forma importante a las mujeres. También les dio mucha carga de trabajo, pero las empoderó. Y eso lo ayudó mucho a la salida de la pobreza extrema. Yo diría que la parte más acertada en materia social se dio ya en la década de los 2000, 2002, 2003, que es la década de bonanza, digamos, más en Sudamérica que en Centroamérica y México. Sudamérica por los buenos precios de las materias primas, Así es. que tuvo crecimiento. La llave maestra para combatir la pobreza y la desigualdad es el empleo. O sea, eso hay que dejarlo claro, es la llave maestra. Ojalá empleo con derechos, es decir, empleo seguro, empleo decente, que se logra a partir de la formalización. Nosotros afirmamos desde CEPAL, nos hemos jugado con el tema de la igualdad, o sea, por supuesto la pobreza, pero la igualdad, porque la igualdad también te lleva a otro gran tema, que no es solamente sacar a la gente de la pobreza, sino cómo redistribuir mejor el ingreso. Ese ingreso, el ingreso y otras desigualdades que duelen. La desigualdad conspira. Y esa desigualdad se manifiesta en la concentración en muy pocas manos, o sea, la diferencia que hay entre el decil más rico y el decil más pobre, 17 veces prácticamente promedio el ingreso. Yo creo que es ahí donde también tenemos que abordar, y por eso los ministros de finanzas son tan relevantes, porque no todo lo social se juega en lo social. Necesitamos, además de programas sociales, necesitamos que la economía se ponga al servicio también de la redistribución del ingreso a través de políticas fiscales, por ejemplo. Y eso es lo que la región hizo en la década, en la bonanza. Mucha gente dice que no hicimos todos los deberes. Nosotros tenemos otro punto de vista. No hicimos todos los deberes en materia de diversificación productiva, pero sí se hicieron avances sociales de enorme trascendencia. Esta región logró sacar 70 millones de personas de la pobreza mínimo, y eso significa que esas personas cambiaron su expectativa. Es un avance francamente civilizatorio el sacar a la gente de la pobreza, tienen mejores accesos a consumo, etcétera. El problema hoy, y eso es lo que me imagino vamos a abordar en la segunda parte, es cómo le vamos a hacer para que estos avances sociales no retrocedan. Vamos a hablar de eso, y vamos a hablar también de la desigualdad que está vinculada al tema de género, que es muy importante en el impacto del crecimiento. Pero yo quería preguntarle al señor Furusawa sobre si el sistema financiero está verdaderamente articulado como para un desarrollo sostenible. Yes, La inclusión social es muy importante, desempeña un papel preponderante para un desarrollo sostenible. Yo creo que la inclusión financiera, el desarrollo financiero, implica o elimina las restricciones financieras, mejora las inversiones en capital humano y también permite la cooperación de los negocios, que lleva también al desarrollo. Yo creo que los países latinoamericanos han hecho grandes esfuerzos para desarrollar su sistema financiero, que ha contribuido al crecimiento y a la inclusión social, mejorando el acceso a los servicios financieros. Pero aún pienso que hay muchos retos. Las otras regiones, la región latinoamericana aún sigue atrasada con respecto a las otras regiones en términos del desarrollo del sistema financiero. El mercado financiero
de manera que es útil desarrollar el mercado de bonos y eso ayuda al desarrollo del sistema financiero que acelera el acceso al financiamiento. Los peruanos de este panel, tanto el señor Richard Webb como el ministro de Economía, a partir de Perú y el resto de América Latina, ¿cuáles son, digamos, los desafíos, los retos claros de los próximos 5 años para que en el Perú y en los países de América Latina haya un mayor y mejor crecimiento y una reducción de la informalidad y que se apunte más a los programas productivos y menos a los programas sociales? Porque digamos que esa podría ser una mirada también de algunos economistas, ¿no? ¿Quieres empezar? Cualquiera de los dos. Ríjansela. Está bien. Sí, a ver, yo creo que lo primero es entender que los programas sociales se han articulado de una manera, en el caso del Perú por lo menos en función del ciclo de vida, en que ya llegan también a una etapa de maduración. Y ahí voy a hablar como ministro de Economía y Finanzas. Si nosotros vemos el presupuesto, que sea la propuesta de presupuesto del año 2016, lo que vemos es un crecimiento del presupuesto de los programas sociales que es menor al crecimiento promedio del presupuesto de la República. Y la pregunta es ¿por qué? Y es porque ya llegan a un punto de maduración, a un punto de equilibrio. Y en un mundo ideal, conforme continuemos reduciendo la pobreza, vas a ir graduando a la población que depende de estos programas sociales. Y estos programas, evidentemente no todos, Pensión 65 por ejemplo, no es así, pero son programas que buscan generar capacidades. Juntos, programa de transferencias condicionadas está condicionado a que pases tus exámenes médicos, vayas al colegio, etc. Jacuguñay, un programa que busca generar capacidades productivas, que es lo que mencionabas, etc. Entonces, yo creo que hay que tener eso claro. Tiene su espacio, es fundamental, como te dije, esa dirección de la causalidad, pero después también está el otro lado, y el otro lado es el gran reto, es cómo hacemos para continuar no solo creciendo, sino para, en un contexto externo difícil y que se proyecta, digamos, yo creo que nadie puede apostar a que a diferencia del 2009 veamos un rebote pues de 100% en el precio del cobre. O de 50% en el precio del oro. O sea, sinceramente yo no creo que eso ocurra, ¿no? Entonces, lo que enfrentamos es un entorno de mediano plazo más complejo, en realidad con políticas monetarias que van a ir en reversa. No vamos a tener un presidente de la Reserva Federal haciendo todo tipo de estímulos cuantitativos, exactamente lo contrario, el lift-off, o sea, el inicio de subida de tasa de interés, y ya está próximo en Estados Unidos. Entonces, en realidad, vamos a tener que remar con marea en contra, ¿no? Y ahí es donde entra el rol de qué hacer para lograr ese crecimiento potencial de la economía, ir subiéndolo. Primero, regresar a ese potencial, porque las economías de América Latina, la mayoría de ellas están creciendo por debajo de su capacidad, por todos estos vientos en contra. Lo segundo es cómo hacer para elevar esa capacidad. Y ahí está lo que mencionaba Santiago, por ejemplo. Tenemos que mejorar la productividad en la economía. ¿Cómo mejoramos la productividad en la economía? Haciendo justamente que los factores de producción sean más productivos. ¿Pero cómo? Como reformas laborales, por ejemplo. Necesitamos un mercado laboral que no segmente. Esa es una de las piezas del rompecabezas, que es una de las piezas fundamentales. Ahí le cedo la palabra a Rita. Y en ese sentido, las reformas laborales, digamos, partiendo también del Perú y a diferencia de otros países de América Latina, tienen un sentido sumamente rígido, mucho más que otros países de la región. Y eso nos perjudica de alguna forma, ¿no? Sí. Yo estoy muy convencido por el planteamiento que ha hecho Santiago con relación a eso. Pero cuando yo pienso en la prioridad de la inclusión, no estoy pensando en los trabajadores que podrían ser beneficiados por alguna reforma laboral, sino estoy pensando, en el Perú hay todavía un 30% de la población que vive de la pequeña agricultura. Y entonces estas normas laborales tienen poco que ver con su vida. Entonces,
¿qué es lo que va a elevar el ingreso de esas familias? Muchos ahora están entrando a trabajar en cosas conexas porque hay un desarrollo rural donde hay mucho más movimiento de transporte, comercio, y muchos trabajan en eso y así se mejoran. Entonces, todo eso es productivo. No es tema tanto de leyes pero sí es muy ayudado por la infraestructura y los servicios básicos. Caminos, teléfono, electricidad, toda esta agua, toda esta infraestructura básica, yo creo que ha sido clave para lo que se ha logrado, para este despegue rural que hemos tenido los últimos 20 años. Y lo mismo se ha dado en países vecinos, en Bolivia, en Ecuador en particular, donde también tienen poblaciones indígenas muy grandes, muy atrasadas, bastante agrícolas todavía, y para ellos esos son los factores fundamentales, ¿no? Y yo agregaría un par de cosas más, Mónica. Primero tienes que hacer mejorar las oportunidades de la población. Entonces ahí hay políticas de mejoramiento de capital humano, reforma educativa, que lo estamos haciendo. Mencionaba Richard el componente, tienes que incorporar segmentos rurales básicamente al mercado. Eso es gasto en infraestructura, inversión en infraestructura que también se está haciendo. Hablaba de agricultura, tienes que abrirles mercados. Esos son tratados comerciales, que es lo que hemos venido haciendo también. Y por último, tienes que encontrar también y ver maneras de que generes un abanico más grande de actividades productivas en el país. Y en eso también hay otras estrategias, como por ejemplo el Plan Nacional de Diversificación Productiva, ¿no? Es un abanico de estrategias que todas se articulan y van a un mismo objetivo. La señora Bárcena habló de que no es lo mismo hablar de reducción de pobreza, sino enfocarse básicamente en el tema de desigualdad. Y yo quisiera preguntarle al señor Furusawa, ¿qué opciones está proponiendo el fondo para reducir la desigualdad? I think there are several measures. Bueno, hay varios. Primero, tenemos la estabilidad macroeconómica para el desarrollo, eso es lo más importante. Pero también hay varias medidas, por ejemplo, la política tributaria para reducir las desigualdades para que los impuestos sean más progresivos y tal vez un cambio en los umbrales para reducir o eliminar la carga tributaria de los grupos de menores ingresos. De manera que yo creo que hay varias medidas para reducir las desigualdades. Tenemos como hashtag para quienes tienen a la mano su celular, no les he pedido que lo apaguen, todo lo contrario, más bien que lo activen y que comencemos a trabajar en las preguntas y las reflexiones que estamos teniendo a partir de este panel. El hashtag es hashtag Enfoque LATAM, Latinoamérica. Y en unos minutos más estén preparando sus preguntas porque también le vamos a dar la oportunidad a quien nos levante la mano, en orden por supuesto, para poder hacer llegar la pregunta y a quién le dirigen la pregunta de este panel. Vamos al tema de género, que me parece a mí muy importante porque la desigualdad está sumamente vinculada al tema de género. Y yo quisiera empezar con el señor Levy y con la señora Bárcena, que creo que tienen un enfoque y una reflexión sobre ese tema. En materia de género hay inmensas oportunidades para la región. Algunos datos interesantes. La tasa de participación femenina en el mercado laboral en la mayoría de los países de América Latina está sustancialmente por abajo del promedio de los países de la OECD. Curiosamente, Perú es una excepción. Y Perú, curiosamente, tiene una tasa de participación femenina por encima del promedio de la OECD y, de hecho, tiene la tasa de participación femenina más alta de toda América Latina. Pero quitando la excepción de Perú, la región como un todo tiene grandes oportunidades porque la inclusión de más mujeres en el mercado laboral, por supuesto, evidentemente ayuda al crecimiento, pero también es un factor igualador.
Un segundo elemento que hay que tomar en cuenta aquí es, en el banco, en el BID hemos hecho muchos trabajos estadísticos y lo siguiente es cierto. Toman a un hombre, a una mujer exactamente de la misma edad, con los mismos años de escolaridad, con la misma experiencia, con las mismas características, que tienen el mismo trabajo, y lo que en promedio uno encuentra es que controlando por todos esos factores, la mujer gana 14% menos que ganan los hombres. Sí. Entonces, mejorando las condiciones de inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, se gana productividad y se gana equidad. También es cierto que proporcionalmente hay más mujeres informales que hombres informales. Si hiciéramos el tipo de reformas de los mercados laborales que yo he planteado, de universalizar los derechos sociales, desvincularlos de la condición del trabajo, reformar profundamente la forma de financiamiento, lo que se lograría entonces es igualar las condiciones de participación de las mujeres con la participación de los hombres, que independientemente de si entran o salen del mercado de trabajo porque tienen un episodio de maternidad o regresan, seguirían acumulando para su pensión y seguirían teniendo derechos laborales, por ejemplo, derecho para un seguro médico, derecho para un seguro de desempleo, independientemente de interrupciones en su carrera laboral. Pero, perdón, eso se logra, digamos, con un acuerdo nacional, un acuerdo político, porque suena muy bonito, pero es sumamente difícil, digamos. No necesariamente. Lo que hay que darse plantear un cuenta, tema de ese tipo. lo que hay que darse cuenta aquí es que esto es una opción de ganar-ganar. Porque en realidad lo que se va a lograr es más productividad. Hoy en día, tristemente, lo que está viendo es un desperdicio del talento del 50% de la población que no participa en el mercado laboral en igualdad de condiciones, porque tenemos una gran cantidad de normas y reglas que se los hace muy difícil. Sí requiere un esfuerzo nacional importante y un acuerdo nacional, que esta es una vía muy promisoria para simultáneamente avanzar por la ruta de la inclusión y la ruta del crecimiento. Pero no es lejano, no es imposible. Si vemos, por ejemplo, lo que ocurre en los países nórdicos, las tasas de participación de las mujeres, requiere un esfuerzo importante para igualar condiciones. Por ejemplo, para poner jardines de niños, para poner cuidados de los niños, para darle a los hombres también algún tiempo cuando la mujer da a luz, que el hombre también pueda acompañar, repartir las tareas del hogar de una manera mucho más equitativa, cambiar la legislación fiscal, en algunos casos se castiga el segundo trabajo, pero no es imposible. Y lo importante aquí es darnos cuenta que hay grandes espacios para lograrlo. Insisto que esta es una opción de ganar-ganar y que si pensamos en inclusión social y equidad simultáneamente, pocas rutas prometen tanto como esta ruta. Déjame continuar en la misma línea de Santiago, porque nosotros lo que hemos visto es que es fundamental en el caso de género otorgar 3 autonomías a la mujer. La autonomía económica, que pasa justamente porque hemos demostrado en algunos estudios de CEPAL y que también el BID ha hecho, en donde hemos visto que cuando las mujeres, si las mujeres tuvieran el mismo pago por el mismo empleo, por el mismo tipo de trabajo, igual salario, y si tuvieran el mismo acceso al mercado laboral que los hombres, igual, nada más, igualando estas dos, sí, salario y oportunidades, se bajaría la pobreza de 1 punto porcentual en Argentina a 12 puntos porcentuales, por ejemplo, en El Salvador, 15 puntos porcentuales en Bolivia, bajaría la pobreza. Entonces, el acceso realmente al trabajo de parte de las mujeres es muy importante. Sin embargo, tenemos que llegar a otro punto muy relevante, que es que 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios. Es decir, la mujer, a pesar de que ya logramos paridad educativa, no solo paridad, sino que hoy por hoy las mujeres están mucho mejor educadas y preparadas que los hombres, inclusive, en educación primaria, secundaria, superior. Pero esto no se refleja en el mercado laboral. ¿Y qué pasa? Que muchas mujeres que han estudiado, etcétera, se quedan en los hogares y no hay la economía del cuidado, se quedan cuidando niños, a las madres, a los viejos, a la tercera edad y no tienen ingresos. Y eso les quita mucha autonomía. Les quita tiempo, les quita capacidad de ingreso laboral, etcétera. La autonomía política, que también significa cómo llegar a puestos de decisión, ¿verdad? En la empresa privada, por ejemplo, hemos visto que las mujeres no tienen acceso a puestos de dirección. Solo el 8% de las mujeres, de los directivos de las grandes empresas, solo el 8% son mujeres. Y en la parte política, lo mismo, o sea,
Tenemos mujeres, sí, en los congresos, en las tomas de decisiones, pero pocas en realidad. Y después, en la parte de la autonomía física, ¿cómo haces para que la violencia contra la mujer y el tema de la salud sexual y reproductiva, o sea, cómo puedes combinar la producción y la reproducción? Claro, pero ¿cuál es el planteamiento? Paula, antes de que se me vaya una idea que quiero plantear aquí, porque estamos en Perú y está aquí la ministra Paola Bustamante, a quien saludo con mucho afecto, Tarsila Rivera, nuestra querida amiga de los pueblos indígenas también, con los que hemos trabajado muy cercanamente, y por cierto el ministro Segura. Nosotros vamos a hacer aquí en Perú el 2 de noviembre, el 1 y 2 de noviembre, el primer foro de ministros de desarrollo social. Es el primero que se va a hacer. Van a venir los ministros de Desarrollo Social aquí al Perú, convocados precisamente por el gobierno peruano y la CEPAL y el PNUD, y vamos a hacer un encuentro justamente donde, por cierto, estamos esperando la participación del ministro Segura, analizar justamente cuáles pueden ser esos factores que pueden ayudar a otra cosa muy importante, y es el vínculo laboral, productivo, igualador. Yo solamente iba a hacer un paréntesis. Las mujeres podemos tomar ventaja de lo que queramos. Acaba de hacer el anuncio y me parece extraordinario. Perfecto, ¿verdad? Además, ante los actores principales. Un aplauso para ella, ¿no? Exactamente, sí. Así que, ¿Qué tal? Hay que aprovechar. hay que aprovechar todas las Y posibilidades. los tengo aquí a todos, por eso, muy importante. Pero lo importante aquí es también ver desde la perspectiva de todos los panelistas qué podemos hacer para terminar con esta desigualdad. En el Perú, por ejemplo, hace ya muchos años se lleva a cabo el tema de las cuotas en el Congreso, que genera una gran polémica, hay un debate sobre el tema, pero de alguna manera ha ayudado a que haya una presencia femenina en el Congreso. Pero esto, ¿cómo lo trasladamos, digamos, a programas de inclusión, al respaldo que las mujeres pueden darle a las microfinanzas, que es donde están trabajando de una manera muy productiva? Quizá cualquiera de los panelistas, y empezando por el ministro de Economía, podría decirnos algo, porque está en su cartera, ministro también. Sí, yo creo que como ya se señaló, en el caso del Perú yo creo que somos uno de los países que tiene, por lo menos en lo que es, digamos, igualdad económica, que tenemos menos diferencias. La participación de las mujeres en el mercado laboral es similar a la de los hombres, creo que es la mayor. Los diferenciales de ingresos son menores. Yo creo que nosotros sí hemos logrado avanzar más de lo que han avanzado otros países de la región. Y apuntan en los programas sociales a mucha las población mujeres. femenina, ¿no? Los programas sociales en general los Claro. manejan las mujeres y por eso también ahí decían, creo que acá los hombres trabajamos menos, ¿no? Creo que eso es lo que decías. No sé si eso lo dicen las mujeres o más de los hombres, pero... Entonces, yo creo que siempre hay que diseñar políticas que ya están un poco menos a cargo del Ministerio de Economía. Tenemos un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también. Ver cómo hacer para que se reduzca cualquier tipo de desventaja que tengan, sea por temas de violencia o sea por temas económicos también. Pero no, creo que en el Perú sí hemos avanzado bastante, ¿no? ¿Ha ayudado este tema de cuotas, de legislación, el marco legal que tenemos, digamos, ha propiciado que haya una menor desigualdad en género? No lo sé, pero yo creo que los sistemas, o sea, no es bueno establecer cuotas de ningún tipo, ¿no? Yo creo que hay que buscar otro tipo de incentivos y de mecanismos que lo que hagan es que faciliten, que se reduzcan estas brechas, cualesquiera sea que existan, ¿no? Pero lo bueno es que en el Perú son menores que en otros lados. Sí, parece que hay un fantasmita que se nos ha puesto por ahí, está que nos habla desde atrás, pero en fin. Quizá el señor Furusawa nos puede dar un análisis sobre, desde la perspectiva del Fondo Monetario, el tema de las microfinanzas que recae sobre las mujeres en América Latina. Puede ser un buen sentido de estudio, ¿no? Well, first of all, Bueno, en primer lugar, yo estoy muy a favor de la igualdad de género, porque mi esposa está ahí escuchando. Pero yo creo en la igualdad de género y creo que ayuda a superar deficiencias y a eliminar la brecha de género, aumenta el PIB
En Estados Unidos lo ha aumentado 5%, 9% en Japón. Y aumenta en 70% el ingreso per cápita. No es la cuestión de América Latina únicamente. En Japón están fortaleciendo la participación de la mujer en la fuerza laboral. Es una política muy importante para mejorar la economía. Especialmente es muy importante para los países que están viendo reducida su fuerza laboral, y el gobierno ha tomado medidas para dar facilidades y ampliar los beneficios, los permisos para cuidar a los niños, y 30% de las mujeres están en posiciones de liderazgo. No es una obligación de la compañía, pero simplemente las compañías han recomendado ampliar la participación de las mujeres. Gracias a esas políticas, hay muchas mujeres que han ingresado a la fuerza laboral. En los últimos 2 años, y la participación de las mujeres ha aumentado 2-3%. Tu micro. No se escucha tu micro. Amigos míos que están detrás del stage, ¿me pueden decir si podemos cambiar o me pueden dar un micrófono para seguir hablando desde aquí? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta pregunta viene de Javier Contreras y dice lo siguiente. No dice a quién está dirigido, pero yo le sugeriría a uno de nuestros panelistas. Sí, la señora Bárcena. ¿A la señora Bárcena dice? Bueno, pues estoy mal de los anteojos. Hace unos días CEPAL dijo que creceríamos 2,7%. ¿Puede la señora Bárcena explicar la razón de su menor estimado? A ver. Con mucho gusto. Nosotros prevemos una desaceleración importante para toda la región. Hemos corregido nuestras cifras a la baja, igual que el Fondo Monetario, igual que el Banco Mundial. Para la región estimamos un crecimiento de menos 0.3% para el 2015 y alrededor de 0.7% para el 2016. En el caso concreto de este 2.7 es porque nosotros vemos, bueno, por cierto, la caída de las materias primas que le ha pegado sobre todo a Sudamérica en forma muy importante, pero también hay una caída de la demanda global. Seguimos siendo una región muy dependiente del contexto externo. Necesitamos, y por eso la caída de la demanda global, sobre todo de Europa y también de China, ¿verdad? Que vemos que digamos, las cifras también de crecimiento de China van hacia la baja, que era uno de los grandes demandas, digamos, de nuestras materias primas, en la caída del precio del cobre, de la precio de los minerales en general y de la demanda. Yo creo que eso es un tema muy, muy importante. Y creo que eso es lo que nos explica un poco esta caída. Y eso me permite articular una cosa, y es que para el futuro, y eso lo discutimos esta mañana bajo la presidencia del ministro, ¿qué es lo que podemos hacer en un momento de esta coyuntura donde hay una desaceleración generalizada, sobre todo en Sudamérica, no en Centroamérica y México tan fuerte como sí la hay en Sudamérica? Centroamérica crece por encima del 4%. Ellos están más vinculados a la economía norteamericana, que tiene un cierto repunte. Pero ¿qué recomendamos nosotros? Vemos que es cierto que hay que hacer ajuste, es verdad. Todos los países están frenando un poco su gasto, mucho yo diría, incluso su gasto público, sus finanzas públicas. Pero nosotros pensamos, y hoy lo dijo Luis Alberto Moreno, que tenemos que hacer un ajuste inteligente con sensibilidad social. Nosotros sí pensamos, digo, qué bueno que en Perú a lo mejor ya no necesitan tanto las transferencias condicionadas, pero en otros países sí es necesario. Nosotros vemos que el programa de transferencias condicionadas sigue siendo muy importante para apuntalar a los más vulnerables y tiene un costo no mayor de 0.4% del PIB regional. No cuesta tanto apuntalar a 124 millones de personas. Y segundo, que se pueda visualizar con mayor claridad la demografía de nuestra región. Cada país tiene un bono demográfico diferente.
Chile, por ejemplo, es un país mucho más envejecido. Perú no. Perú todavía tiene un bono demográfico. Entonces hay que invertir, desde nuestro punto de vista, en la juventud, entre los 15 y los 29 años, esa población que viene, porque nuestra región se va a envejecer. Vamos a ser una región envejecida. En el 2035 se termina el bono demográfico para toda la región y por lo tanto hay que invertir justamente y de verdad que yo creo que este vínculo educación-trabajo es fundamental. Hoy por hoy, si queremos incrementar productividad, no solo es a partir de la contracción laboral, o sea, de apretar un poco más la parte laboral, que sí es necesario. El otro factor fundamental es la tecnología. Perú es un país, para mi manera de ver, que ha crecido tecnológicamente en forma impresionante. Es decir, es el país que mayor conectividad digital tiene de toda la región. Hay mayor número de celulares en Perú que de habitantes o de hogares, de verdad, es en serio. De habitantes, no, sí. es cierto. Entonces, pero esa llegada de la telefonía digital a las zonas rurales, que ya lo decía el señor Weber, que decía que en las zonas rurales ha llegado la tecnología, ha llegado de verdad. Y con la telefonía digital va llegando la banca, y va llegando la información, y va llegando la comunicación, y eso ayuda a la inclusión social. Y tú hablabas, Mónica, de la importancia de la inclusión financiera. Bueno, parte de ello, yo tengo mucha esperanza en que la economía digital penetre más profundamente en nuestra región y trascienda a todos los sectores y que nos ayude a encontrar formas nuevas de producir, porque eso es lo que estamos realmente necesitando. Quería complementar algo, justo lo que estaba diciendo Alicia, de un par de temas. Empiezo por lo último, sobre conectividad. Efectivamente, el Perú es un país que se está conectando bastante más a nivel digital. Y un ejemplo, estamos lanzando fibra óptica hacia todas las capitales de provincia y también en varias de las regiones, ¿no? Es fundamental llevar la capacidad de que la gente pueda comunicarse donde esté, porque es la manera de llevar información y que la gente pueda crecer en términos de adquirir capital humano. Y lo otro, solo por una precisión para que sí quede bastante establecido, no sé si lo dije claramente, no es que acá las transferencias condicionadas no sean importantes, yo creo que son fundamentales. Lo que dije es, y están alcanzando, digamos, una curvatura, un estadio de equilibrio, ¿no? Eso es lo único que dije, que no tiene que seguir creciendo como lo hizo antes cuando comenzó a gobernar una base muy baja. Entonces los crecimientos fueron fuertes al comienzo y ahora ya curvan porque ya llegan a un punto de maduración. Ahora sí, señor Leo. Un poquito sobre lo mismo que comentaba el ministro Segura. Se confunde a veces en la discusión sobre programas sociales y hay un poquito de falta de precisión entre programas de transferencia condicionadas que están focalizados en un grupo pequeño de la población, digamos aquellos en pobreza extrema, pobreza moderada, que como decía Alicia, pueden llegar a costar en promedio para América Latina medio punto del PIB, y que si están bien focalizados en esos grupos de familias, llegan a un punto, como dice el ministro, y en donde no tienen que crecer. Por supuesto, no se deben de desmantelar y no tienen que crecer. Pero esos son programas que están buscando invertir en el capital humano de las familias pobres. No son de lejos la mayor parte del gasto social en nuestros países, a pesar de que llevan demasiada atención. La mayor parte del gasto social se da en materia de pensiones y en materia de salud. Y ese gasto generalmente es sumamente desigual. Agregando la educación, ¿no? La educación la pongo por separado, porque la educación tiene una gran diferencia con respecto a la parte de pensiones y la parte de salud, y qué bueno que lo comentas, Mónica. Los hijos de un trabajador formal y los hijos de un trabajador informal van a la misma escuela pública y no hay ninguna discriminación. Los hijos de un trabajador formal y los hijos de un trabajador informal no van a la misma clínica de salud. Entonces, lo que hay ahí es una exclusión, y donde quiero llamar yo la atención es que donde está el gasto fuerte está en los sistemas de pensiones y en los sistemas de salud. No en el medio punto que nos gastamos en las transferencias condicionadas, sino en los 3-4 puntos del PIB que nos gastamos en subsidiar los sistemas de pensiones y que le están llegando al 30 o 40% de la población solamente, con recursos de toda la población y los impuestos de la población, y son factores de generación de desigualdad. Igualmente en materia de salud. Si realmente queremos políticas sociales que impulsen la equidad y la igualdad, tenemos que pensar en políticas sociales en materia de salud y en materia de pensiones que tengan una mucho mayor cobertura que la que tienen hoy en día.
Y ahí es donde están los retos futuros, por lo que decía Alicia. En efecto, estamos envejeciendo como región y en efecto la transición epidemiológica a enfermedades mucho más caras, mucho más costosas, mucho más complejas, va a hacer que el gasto en salud crezca. La mayor parte de los países de la OECD se gastan 8, 9% o 10 puntos del PIB en salud. En Estados Unidos se gastan 15. En América Latina, ineludiblemente vamos a gastar más. La pregunta es si lo vamos a hacer de una manera equitativa e incluyente o lo vamos a hacer de una manera que segmenta como lo venimos haciendo hoy en día. Y el mismo dilema para salud en materia de pensiones. ¿Puedo hacer un comentario, Mónica, rápidamente? Creo que la región tiene que invertir en un tema muy importante que es en prevenir el embarazo adolescente, antes que dejemos el tema de las mujeres. El embarazo adolescente en las familias pobres, porque las familias ricas, las mujeres de clases más altas, ya no quieren tener hijos. La tasa de fecundidad de América Latina está en 2.6%, 2.4%, en algunos países incluso menor. Pero el problema es en los hogares pobres, en los hogares rurales, en los hogares indígenas, donde las mujeres menores a los 15 años ya tuvieron el primer hijo. Y ese es un tema de salud sexual y reproductiva. Yo a eso le apuntaría fuertemente. Quisiera que el señor Richard Webb y el señor Furusawa, si pueden agregar algo sobre lo que hemos estado debatiendo y discutiendo, para darle la oportunidad de agregar o complementar. I think that there has Yo creo que la situación tiene condiciones externas y es importante ajustar la política, pero tiene que ajustarse de una manera mucho más amplia. Se tiene que incrementar la eficiencia de las políticas. Creo yo que el gasto social básico debe mantenerse y la atención básica se debe mantener porque es muy importante para la estabilidad social, política y económica de cualquier sociedad. Obviamente, tenemos que ajustar el presupuesto, la política, debido a los cambios en la situación externa. Bueno, hay una pregunta que le hemos hecho al inicio de nuestro panel, pero la voy a repetir porque viene de Rocío Ávila, que dice incluir para crecer o crecer para incluir. Es un debate que se da normalmente en términos económicos. Pero yo quisiera agregar a eso de qué manera, por lo menos en el Perú, que es el lugar que conozco más, podemos tender a reducir el tema de la informalidad, porque de esa forma se amplía también la oportunidad de trabajo y mejores programas productivos que finalmente vienen a ser un programa de inclusión social, un verdadero programa de inclusión social. Señor Webb. Cuando escucho los comentarios, las preguntas, me siento muy de acuerdo con las propuestas que se están haciendo, pero al mismo tiempo yo creo que deberíamos tener bien en cuenta que para sobresimplificar, pero creo que el punto de partida para cualquier discusión de inclusión y de reducir desigualdad debería partir de que todavía somos casi dos países. Hay una mitad para abajo y una mitad para arriba. Y mucho de lo que hablamos, quizás demasiado yo diría, es una preocupación de cómo arreglar las cosas acá arriba, para la mitad de la población más arriba, para que ordenar la casa, digamos, donde nosotros vivimos. Pero muchas veces no son las prioridades para la mitad de la población para abajo. Hacia abajo. Sí. Y ahí de repente... Y ahí yo creo que si regresamos a la pregunta de la desigualdad, sí. Y no sé si es exactamente lo mismo que esta pregunta, pero... Es amplia la pregunta. Para mí el cómo
para esa mitad para abajo, el cómo es esencialmente productivo. Y los programas Y sociales... no asistencial, o sea, productivo, básicamente. Sí, o sea, cosas que los ayudan a producir más. Porque la única forma a la larga que vamos a reducir la desigualdad de todo el país va a ser levantando a esa mitad que está más abajo. Y tienen que levantarse produciendo más. No solamente ayudados temporalmente con algunos programas sociales que están bien. Yo creo que hay que mantenerlos. Pero más importante es levantar la productividad. Y eso pasa por cosas mucho más generales, como decía antes, comunicaciones, caminos, pero también por gobernanza. Le pasa la pregunta directamente, por gobernanza. Sí, sí, y en realidad yo voy a arrancar respondiéndola en función también de la pregunta que decía crecer para incluir o incluir para crecer. Justamente que el problema está en cómo se formula esa pregunta porque está mal hecha. Es crecer para incluir y incluir para crecer porque se complementan y ese ha sido justamente todo el punto y todas las propuestas de política de este gobierno. Y creo que el panel también se desprende que son complementarias, no compiten, no es una u otra. Y ahí quería retomar en función de lo que me estás preguntando, Mónica, y ahí coincido con Richard. Se tiene que trabajar para incluir a toda la población, pero eso es justamente lo que se ha estado haciendo. Y ahí me remonto a mi respuesta a la primera pregunta que me hiciste. Educación, inversión en capital humano es porque queremos que todos los peruanos tengan las mismas oportunidades. Y dicho sea de paso, en educación hay un fuerte componente de inversión en escuelas rurales, ¿no? Infraestructura, este gobierno ha invertido sustancialmente en zonas rurales y podemos ver los resultados, por ejemplo, en saneamiento rural, que son impresionantes, en electrificación, etcétera. Ni qué decir en carreteras, ¿no? Que es lo que tú necesitas que los servicios, que el Estado llegue a la población. Todo esto te va a generar mejores capacidades productivas en la población. Vas a tener población en educación que sepa leer bien, que sepa escribir, que tenga también más en otros niveles de educación, que tenga una currícula más adecuada a los tiempos modernos en los que vivimos y más competitivos. Introducir currículas de inglés, por ejemplo, en las escuelas públicas, entre otros, ¿no? Y después están todas las otras estrategias justamente productivas ya con carácter directo, que es abrir el abanico de la matriz productiva del país. Todo eso viene acompañado de la política social, ¿no? Pero eso es en lo que se está trabajando justamente para poder generar un país en el cual todos seamos iguales, ¿no? Bueno, nadie quita, idealmente digamos, nadie quita el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en los programas sociales y en la apuesta por la educación. Pero la pregunta y la reflexión del señor Webb sigue teniendo bastante sustancia, porque habla de una fractura de lo que se hace de la mitad para arriba y lo que no se hace de la mitad para abajo. Y creo que es algo sobre lo que podríamos todos discernir y conversar. Pero es solo un comentario ahí, Mónica, es que justamente lo que te estoy mencionando es para que tenga mayor incidencia en la mitad de abajo, no en la mitad de arriba. No, pero bueno. ¿De acuerdo con esa respuesta, señor Webb? Sí, estoy muy de acuerdo que en los últimos 10, 20 años en realidad se ha multiplicado el esfuerzo que hace el gobierno general allá abajo. Antes no existía prácticamente, esa gente no existía, no se hacía prácticamente nada a ese nivel. Y ahora hay un traslado de presupuesto enorme. Se ha visibilizado. Sí, pero además yo creo que lo que ha tenido un impacto enorme ha sido la descentralización, porque ahora se traslada a los gobiernos locales, regionales, un presupuesto enorme. Y si bien eso es criticado todo el tiempo por todo el mundo,
que no saben gastar bien, no gastan todo, mucha corrupción, etc. Pero cualquiera que viaja por el interior ve que ahora se han multiplicado los caminos pequeños que antes el gobierno central no hacía. ¿No? ¿Por qué hacer un camino de este cerro a esta otra cerro si no vive nadie, casi nadie ahí y no hay tráfico? Pero cuando le das la plata, ellos hacen sus caminos. Nos quedan aproximadamente unos 6 minutos finales. Hay una pregunta que viene de Brian Gutiérrez y después tengo del público, voy a tomar 2 o 3 preguntas, no más porque no va a ser posible. El de Brian Gutiérrez es cómo sostener el modelo de inclusión social que tenemos en un contexto de caída de precios de materia prima. Yo pediría a uno de ustedes que quiera responder la pregunta y inmediatamente tomar, a ver, vamos a ir el señor de aquí primero, el señor de allá y hay un señor de allá. Son 3, por favor, que vamos a tomar porque si no el tiempo nos va a ganar. Ok, responde usted, señor Levy. Me eligieron democráticamente mis colegas. Democrática obligatoriamente. En esencia, yo creo que no solamente el Perú, que es una observación general para América Latina, no podemos como sociedades descansar el esfuerzo redistributivo en la renta de los recursos naturales. La renta de los recursos naturales es cíclica y en general esas rentas quisiéramos destinarlas, por ser transitorias, a infraestructura, al tipo de cosas que están hablando el ministro Segura, que está hablando Richard. Y el esfuerzo redistributivo, si realmente es esfuerzo redistributivo, tiene que ir con el lado fiscal. Muy bien, entonces al caballero de ahí, que está con terno. No voy a decirlo de... Buenas. Una pregunta muy breve. ¿Cómo hacer para elevar el ahorro en Latinoamérica, que entiendo es muy bajo en comparación con el Asia, por ejemplo? Para ahorrar tiempo, uno de ustedes responde, pero vamos a ir con 2 o 3 preguntas y van tomando nota de la le dije ¿a quién le dije como segundo? A usted, señor. A usted, ¿no? Sí. Por favor, al señor de ahí. Y después a la señorita de acá y al señor de atrás. Voy a tomar 4 nomás. A ver, rapidito, por favor, les voy a pedir. Buenas tardes, David Salazar de Apurímac. La OCDE tiene unas brechas con respecto a que los países que todavía no están integrados a este grupo de países desarrollados. El Perú, sobre el promedio de la OCDE en el tema de estabilidad macroeconómica está en más 19 puntos. Pero en el caso de desarrollo humano, menos 15%. La señora Bárcena, el señor Levy hicieron referencia a desigualdad a los parámetros de la OCDE. Yo preguntaba, de los 34 países miembros de la OCDE, un gran número de ellos ha logrado reducir estas brechas gracias al financiamiento. Es necesario que nuestro país, para poder llegar a superar esas brechas de desnutrición, anemia, educación de baja calidad, poca infraestructura, puedan recurrir al financiamiento y no solamente esperar los recursos propios? Perfecto. La tercera pregunta está el señor que le tomé la palabra, el último que está ahí, que está levantando la mano, allá al fondo. Y la señorita de acá. Igualdad de género. Por favor. En realidad es un poco autoritario el asunto, pero el tiempo es tiranísimo. A ver, señor, rapidísimo. Lo escucho. Sí. La pregunta. Ok.
Muy bien, tendríamos que hacer otro panel para una respuesta completa, pero seguramente va a haber una pincelada. Y la última pregunta de la señora de acá, que no la veía porque nos queda un minuto. Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Quiero aprovechar para saludar a nuestra compañera, la señora Ana Bárcena, por ser una de las que apoyó y ha hecho sugerencias, recomendaciones valiosas en torno a los derechos de los pueblos indígenas, y hago el llamamiento a que los que están en el panel revisen el documento y puedan considerarlo también en su análisis. La pregunta concreta es, ¿qué proponen para lograr la igualdad en relación a los pueblos indígenas y que esté enmarcado con estas políticas de inclusión social, considerando que el territorio de los pueblos indígenas hoy por hoy tienen amenazas distintas? Muchas gracias. Muy bien. Si tienen una capacidad de síntesis en una línea cada uno y responder cada una de las preguntas, sería extraordinario, porque sé que el señor Furusawa tiene que salir volando de aquí. A ver. Se puede escoger, ¿no? Escoja. Yo empiezo por las dos primeras, si quieren. El nivel de ahorro, es cierto, el nivel de ahorro interno en América Latina es más bajo que en Asia. En el Perú ha venido subiendo a lo largo del tiempo, es significativamente mayor de lo que era hace 20 años. Pero creo que si, ya un poquito la broma, si queremos llegar a niveles asiáticos, tenemos que importar alumnos asiáticos porque es una idiosincrasia totalmente diferente. Que se quede el señor Furusawa un tiempito por acá. Sí. Sobre la OCDE, rapidito, sobre la OCDE, tenemos que mejorar la gobernanza institucional en el país, por eso tenemos un programa país con la OCDE. Ayer se presentó el diagnóstico del primer estudio, la primera etapa del estudio multidimensional de país, y ataca justamente mucho los temas que estamos hablando. Para la segunda etapa de propuesta de política, 3 temas: productividad, informalidad y desigualdad, que son los temas que se tienen que analizar. ¿Alguien más que quiera? Pero ¿se quedó alguna pregunta? Rápidamente. Muy rapidito, por favor. Yo quiero decir que para nosotros el dilema no es, es complementario, crecer para igualar e igualar para crecer por muchas razones. Pero quiero referirme a algo que tiene que ver con la última intervención de la compañera indígena, la gobernanza. La gobernanza incluye también la gobernanza de los recursos naturales y del territorio. El territorio importa y las desigualdades también se manifiestan en el territorio. Por lo tanto, tenemos que mirar cómo acercar a las poblaciones dentro del territorio también, cómo redistribuir recursos, y la gobernanza de los recursos naturales es fundamental. Perú es un país rico en recursos naturales. Tenemos que cambiar la ecuación Estado, mercado, sociedad. Ni todo el Estado, ni todo el mercado, y tiene que haber más participación ciudadana. Muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer estar con todos ustedes, a los panelistas. Las gracias. Que sigan teniendo una estadía estupenda aquí en nuestro país y estamos muy contentos de tenerlos en casa. Muy gentiles. Muchas gracias.